Ya jóvenes, muy buenos días, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día, martes 15 de junio, siendo las 12:05. Y se suponía que hoy día íbamos a hacer un test, pero yo les envié un correo ayer para avisarles que el test y la tarea van a quedar para la próxima semana para que hoy día nos dediquemos a repasar un poquito más. Siento que falta practicar un poquito más, sobre todo algunos conceptos, algunos teoremas y de esta forma llegar más preparados para el día lunes. Entonces quedó para el día lunes 21 el test número uno y para el día 22, durante la misma clase, la tarea número uno del segundo trimestre. Recordemos que estamos estudiando geometría y no nos habíamos visto hace un par de días, así que me gustaría saber qué recuerdan de lo que hemos estado viendo. A ver, tiene que ver con teoremas. Antes de compartir pantalla y practicar, a ver quién me puede decir qué hemos estado viendo, qué teoremas o con qué conceptos de geometría hemos estado trabajando. Daniel, Vida, Daniela, ¿alguna idea de lo que recuerdan? ¿Con qué figurita o con qué lugar geométrico hemos trabajado? ¿Con el centro no era? ¿Con qué, Daniel? ¿Con el centro? ¿El centro de qué, Daniel? ¿Un teorema o no? ¿Cómo se llama esta figura? Circunferencia. Circunferencia. Con el centro de la circunferencia, por ejemplo, con el radio, con la cuerda, con el diámetro, con la tangente, con la secante. Y hemos visto dos tipos de ángulos. ¿Qué tipo de ángulos vimos? Del centro. Muy bien. Teníamos una figura como esa, por ejemplo, donde hay un ángulo del centro y hay un ángulo inscrito. ¿Cuál sería el ángulo del centro en esa figura? Recuerden que al ángulo del centro, así como todo ángulo, se le nombra con tres letras. El vértice va al medio. A ¿Cuál o B. sería? A o B, ese sería el ángulo del centro. ¿Y el ángulo inscrito cuál sería? ACB. ACB. Y también tenemos el arco. ¿Cuál es el arco que subtienden estos dos ángulos? AB. Muy bien. AB. Recordemos que se leía de derecha a izquierda, retrocediendo. Si dijéramos BA, estaríamos hablando de este arco completo que está acá. En este caso es AB, el arco que subtienden estos dos ángulos. Y también vimos lo que era un ángulo inscrito, un ángulo del centro, y vimos el teorema, o los teoremas, porque se puede reducir en uno o se puede nombrar por separado, cada uno. ¿Qué pasa con el ángulo del centro si lo comparamos con el ángulo inscrito? ¿Cuánto mide el ángulo del centro comparado con el ángulo inscrito? ¿El doble? Excelente, Daniel. El doble de lo que mide el ángulo inscrito. El ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Así que si yo, por ejemplo, les doy el ángulo inscrito, les doy la medida y les pido la medida del ángulo del centro,
Tienen que calcular el doble del ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito, ¿qué es del ángulo de centro? La mitad. La mitad. Muy bien. Si yo les entrego el ángulo de centro, ustedes tienen que calcular la mitad del ángulo de centro y obtienen el ángulo inscrito. Ahora, ¿qué pasa con el arco y el ángulo de centro? Si yo les digo que el ángulo del centro mide 80 grados, ¿cuánto mide el arco que subtiende ese ángulo? Lo mismo. Lo mismo, 80 grados. Muy bien. Y también les puedo entregar el arco que mide 80 grados. ¿Cuánto mediría el ángulo inscrito? La mitad. La mitad, 40 grados. Y ahí está toda esa relación entre ángulo de centro, ángulo inscrito y arco. También vimos estos tres teoremas. Uno tenía que ver con el ángulo inscrito en una semicircunferencia y dice que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Si es recto, ¿cuánto mide ese ángulo que está acá arribita? ¿Cuántos grados? 90. 90 grados. Eso siempre va a ocurrir con todo ángulo que esté inscrito en una semicircunferencia. Si mide 90 grados, entonces el ángulo del centro va a medir 180 grados, que es el doble. El arco también va a medir lo mismo que el ángulo del centro, 180 grados. Y se va cumpliendo lo mismo nuevamente. Después vimos un teorema que decía que podríamos tener varios ángulos inscritos y el ángulo del centro. Y todos subtienden el mismo arco. ¿Cuánto medían todos esos ángulos inscritos? ¿Qué pasaba con ellos? Medía lo mismo. Medían lo mismo. No sé si yo les entrego ACB, ustedes pueden decir ADB y AEB miden lo mismo. Si medía 30 grados, entonces todos miden 30 grados. Y nuevamente se cumple el teorema del ángulo del centro, que mide el doble. El ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro. El arco mide lo mismo que el ángulo del centro y mide el doble de lo que mide los ángulos inscritos. Y también vimos el teorema del cuadrilátero inscrito, que decía que los ángulos opuestos son suplementarios, o sea, la suma de ellos nos tiene que dar 180 grados. Si yo, por ejemplo, les dijera que el ángulo ADC mide 100 grados, ¿cuánto debería medir el ángulo que está enfrente? CBA. 80 para que llegue a 180. Muy bien, 80 grados. Y eso es todo lo que hemos visto. Y eso es lo que va a ser evaluado el día lunes. También se practicó una guía, pero no completa. No alcanzamos a hacerla completa. Profe, Sí, dime, Daniel. tengo una duda de la última. Usted siempre nos va a dar como un grado que tiene que alcanzar el otro, ¿no? Claro, yo les voy a entregar medidas y ustedes tienen que aplicar los teoremas dividiendo por dos, multiplicando por dos o comparando los ángulos inscritos y diciendo que son iguales. O el cuadrilátero y les entrego la medida de un ángulo y tienen que calcular el que está enfrente. Ese tipo de preguntas. En la guía número uno que se practicó el otro día, yo les entregaba, por ejemplo, ese dibujo, les decía que era una circunferencia C del centro O y les entregaba la medida del ángulo BOD, o sea, la medida del ángulo del centro. Y les preguntaba por la medida del ángulo BED y la medida del arco BD. ¿Cuánto mide el ángulo BED de acuerdo a la información que se entrega? 61. Muy bien, 61 grados porque hay que dividir por 2. Perfecto. ¿Y el arco BD cuánto mide? Ya tenemos el ángulo del centro, así que podemos calcular el arco. Lo 122. mismo. Muy bien, 122 grados. Y ahí estaba la respuesta, había que dividir por 2 para calcular 61 grados. Y la respuesta del arco BD era directa, 122 grados. Después se trabajó con una actividad donde había números decimales y el teorema donde hay varios ángulos inscritos.
Se preguntaba también por los elementos. ¿Qué elementos de la circunferencia son BE y OD? Recordemos, ¿qué era BE? ¿Qué elemento, cómo se llamaba este elemento BE de la circunferencia? Recordemos que estaba el arco, estaba el diámetro, el radio, la cuerda, tangente, secante. ¿Qué era? BE, segmento BE, ¿qué era? ¿Cuerda? Muy bien. Y OD, segmento OD que está acá, ¿qué es? ¿Radio, no? Muy bien, Daniel. Después se entregaba la medida del ángulo BCD. ¿Qué tipo de ángulo es BCD? ¿Del centro o inscrito? BCD. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Inscrito? Inscrito. Muy bien. Tenemos un ángulo inscrito entonces. Y nos preguntaban por la medida del otro ángulo inscrito, BED. ¿Cuánto mide entonces BED? Lo mismo. Lo mismo. ¿Y esa medida cuál es? 38,5. Muy bien, 38,5 grados. Bienvenido, Darwin. Buenas tardes. Buenas Y, tardes, profe. y el ángulo BOD. ¿Cuánto mide el ángulo BOD? ¿Qué hay que hacer para calcular el ángulo BOD, que es el ángulo de centro? Multiplicar, ¿o no? Por 2. Muy bien. ¿Cuánto da la multiplicación por 2 de 38,5? 77. Muy bien. Y ahí teníamos la medida del ángulo BOD. Y después se pedía la medida del arco DD. Había que tener cuidado acá, porque recuerden que los arcos se leen de retrocediendo, de derecha a izquierda. Dice DB acá. O sea, partimos en D, nos vamos hacia atrás y llegamos hasta B. Entonces había que tener cuidado. No era BD, era DB. Pero gracias a BD podíamos calcular DD. ¿Cuánto mide BD? El que no piden. BD. ¿Cuánto mide BD? ¿Lo mismo? Lo mismo que, ¿qué cosa? 38,5, ¿no? No, dijimos que DOD medía el doble Ah, ya, de ya. 30. Lo siento. Entonces, ¿cuánto mide BD? Vida lo dijo. ¿Cuántos grados? ¿El doble de 38,5? 77, ¿no? 77. Entonces, BD mide 77, pero la pregunta es ¿cuánto mide DD? O sea, toda la vuelta que está acá. ¿Cuánto mide la circunferencia completa? ¿Cuántos grados? 360. Entonces, 360, hay que restarle ese pedacito que es 77. ¿Y cuánto nos daba eso? 360 menos 77. 283. Muy bien, y ahí estaba la respuesta, 283 grados, medida del ángulo de centro del doble, 38,5. Cuerda B, como dijo Daniel, o de radio. Después habían algunos un poquito más complicados, donde venía una incógnita de por medio. Si en la circunferencia C de centro, o que se muestra en la imagen, la medida del ángulo BED, o sea, se entrega la medida de un ángulo inscrito, es alfa menos 10, se mide alfa menos 10, y la medida del ángulo BOD es alfa más 40, o sea, la medida del ángulo de centro es alfa más 40, se pedían tres cosas: cuánto mide alfa, cuánto mide el ángulo BFD, que es inscrito, y cuánto mide el arco BD. Ahora sí estamos bien, porque piden este arco, BD. Ya, pero había que hacer todo un razonamiento, y ese razonamiento escribirlo. Entonces yo les decía, escriban esto. El doble, ¿qué escribían cuando yo les decía el doble? 2. 2 multiplicado por la medida del ángulo inscrito. ¿Cuál de los dos es el ángulo inscrito? ¿BED o BOD?
BD. BD. ¿Cuánto mide BD? Alfa menos 10. Muy bien, entonces era doble paréntesis alfa menos 10 tiene que ser igual a la medida del ángulo del centro. ¿Cuánto mide el ángulo del centro? Alfa más 40. Muy bien, y aquí está escrito. El doble de alfa menos 10 grados es igual a alfa más 40 grados. Se forma una ecuación. Todas las alfa quedan antes del igual, todos los números después del igual. Y llegábamos a que alfa medía 60 grados. Respuesta uno lista. Y ahora que tenemos alfa, podemos determinar todos los ángulos que queramos. Todos los inscritos, el del centro, el arco, nos pedían por BFD. Pero, por los teoremas que hemos visto, BFD mide lo mismo que DED y mide lo mismo que DCD. Entonces colocamos acá BFD, medida del ángulo BFD, es igual a la medida del ángulo BED. Nos fijábamos en el enunciado, BED decía que era alfa menos 10 grados. Ahí está, alfa menos 10 grados. Alfa mide 60 grados, menos 10 grados son 50 grados. O sea, BFD 50 grados, BED 50 grados, BCD 50 grados. Todos son inscritos. También nos pedían por BOD. Lo podíamos hacer reemplazando o por el teorema de inmediato. ¿Cuánto mediría BOD si los otros miden 50 grados? ¿Cuántos grados mide BOD? 100. 100 grados. Y llegábamos a la respuesta igual. Pero nos pedían el arco. Y el arco mide lo mismo que el ángulo del centro o el doble de cualquiera de los ángulos inscritos que está ahí. Entonces era medida del arco BD es igual a la medida del ángulo del centro, pero el ángulo del centro es dos veces la medida de cualquiera de los ángulos inscritos. Nosotros ocupamos BFD, o sea, 2 por 50 grados igual 100 grados. Y hemos respondido todo, lo de la 3. En la número 4, esa quedó pendiente, vamos a trabajar en el número 4. ¿Qué teorema se aplicaba de los que están acá en la número 4? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1. Muy bien, es un ángulo inscrito en una semicircunferencia. Entonces colocamos acá, desarrollo. Yo voy a subir hoy día, como material de esta clase, una nueva guía solitos para ustedes, para que practiquen para el lunes. Así que esta la vamos a hacer completa entre todos. Ya, medida del ángulo BDE, fijémonos, dice BDE. ¿Cuánto debe medir de acuerdo al teorema? Es 90. una 90 grados, muy bien. Ángulo recto 90 grados de inmediato. Y si yo, por ejemplo, por jugar les preguntara, ¿cuánto mide la mitad de lo que mide, cuál es la mitad de lo que mide el ángulo BDE? Porque les podría preguntar, en vez de preguntarle directamente cuánto mide el ángulo BDE, yo les puedo decir, ¿cuánto mide la mitad de lo que mide el ángulo BDE? Ah, 25. 45 grados. Entonces habría que dividir por 2 porque es la mitad. Les puedo preguntar también, ¿cuál es la tercera parte de la medida del ángulo BDE? ¿Qué me responderían si yo les pregunto por la tercera parte de la 30. medida? Muy bien, dividir por 3, 90 dividido 3, 30 grados. Muy bien. Vamos con la letra D. Nos piden la medida del arco BE.
Aquí está el arco BE. El arco tiene que medir lo mismo que lo que mide el ángulo del centro, recordemos, y tiene que medir el doble de lo que mide el ángulo inscrito. ¿Cuánto mide el arco BE? Tenemos la medida. Muy bien, vida. 180 grados, porque es el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Y lo mismo que mide el ángulo del centro, y el ángulo del centro mide 180 grados. Así que también respuesta directa. O le colocamos la operación si queremos. 2 por 90 grados igual 180 grados. Chicos, ¿hasta ahí dudas? Daniel, Vida, Darwin, Daniela. No. Ya. Vamos con el número 5. Desarrollo, número 5. Letra A. ¿Qué teorema tenemos que aplicar de los que están acá? Primero, segundo, tercero. Tercero. Muy bien, el tercero es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Dice CAC, una circunferencia de centro O. Ahí está, la circunferencia de centro O se llama C. Y BFDE es un cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Dice que la medida del ángulo FBE es igual a 89 grados y la medida del ángulo BED es igual a 96 grados. Determine la medida del ángulo EDF, la medida del ángulo BFD. Aquí vamos a cambiar el orden. FDE. Ya, con la información que tenemos, vamos entonces a determinar la medida del ángulo FDE. Nos piden FDE, el que está acá. ¿Cuál de los dos nos va a ayudar de los que nos entregan? ¿El FDE o el BED? Para calcular el D, el que está acá. El teorema dice que los ángulos opuestos son suplementarios. ¿Cuál es el opuesto a FDE? Repito la pregunta. La pregunta dice, bueno, determine la medida del ángulo FDE, el que está acá. Y de los que nos entregan acá arribita, ¿cuál nos sirve para calcular FDE? ¿El FDE o el BED? ¿Cuál de los dos? La BD. letra, recuerda que la letra del medio manda, porque ahí está el vértice. En este ángulo que está acá, el El FB, otro. eso, ese es el vértice. Entonces, estamos hablando de este ángulo. Y esos son los que están frente a frente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué operación para, si sabemos que son suplementarios y la suma va a dar 180 grados? Restar. Restar. ¿Qué colocamos entonces, vida?
180 menos la medida. No me acuerdo cuál era. 180 grados, bien, menos 89 grados. ¿Eso cuánto nos da? 91. Muy bien, 91 grados. Perfecto, ya tenemos entonces la medida del ángulo FDE. Era DED, en ese orden así. Ya, segunda pregunta. Letra B. Nos piden por la medida del ángulo BFD. Nos fijamos en la figura BFD, o sea, el que está acá. ¿Cuál nos va a servir, obviamente, entonces? Debe. DEB, el que está enfrente. DEB, ahí, el que está enfrente. Entonces calculamos, nuevamente va a ser 180 grados, menos ¿cuánto? 96. Menos 96 grados. Respuesta, 84. muy bien, 84 grados. Y vamos por la última, letra C. Dice, determine también la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero. O sea, tenemos que sumar todos los ángulos que tenemos. S más este más los que calculamos. Vamos reemplazando ahora. FDE 89 grados más DEB 96 grados más FDE 91 grados más BFD 84 grados. ¿Cuánto nos da eso? 360. Muy bien. La suma de los ángulos de un cuadrilátero siempre va a ser igual a 360 grados. Ahí está. ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? Yo no. Ya. Vamos con la número 6, que es un poquito más complicada. Ya, Darwin.
Ya, dice CAC, una circunferencia de centro O, esa información siempre va a aparecer, y EBCD, un cuadrilátero inscrito. Dice que la medida del ángulo EDC, entonces vamos marcando, EDC es igual a alfa más 50 grados. La medida del ángulo EBC, EBC es igual a alfa más 10 grados. La medida del ángulo BED es igual a beta más 15 grados. Y la medida del ángulo BCD, beta más 35 grados. Determina la medida de todos los ángulos del cuadrilátero. Aquí están las fechas, vamos a cambiarla. 21 y 22. Ya, vamos a desarrollar esto. Y nuevamente aparecen incógnitas, así que a trabajar con las incógnitas. Averiguar cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Ya, fijémonos acá. EBC. EBC, que está acá. ¿Cuál es el opuesto a EBC de los que aparecen en la lista? ¿Cuál es el opuesto a EBC? BCD. BCD No, sería. ¿Cuál sería entonces? Aquí está EBC. EBC. ¿Cuál es el opuesto de los otros tres que están nombrados ahí? Tiene que ser uno que tenga la letra D al medio. ¿Cuál sería? ¿BED, BCD o EDC? EDC. Eso, EDC. Entonces tenemos que trabajar con estos dos. O sea, la medida de este ángulo más la medida de este otro ángulo nos tiene que dar ¿cuántos grados? 180. 180 grados. Así que trabajemos con eso. Vamos a averiguar cuánto vale la incógnita. Alfa medida del ángulo EDC, entonces, más la medida del ángulo EBC, que es el opuesto, nos tiene que dar 180 grados. Pero EDC, ya tenemos cuál es la medida, dice que EDC es alfa más 50 grados. Entonces vamos a reemplazar acá, en vez de eso colocamos alfa más 50 grados más medida del ángulo EBC. EBC es alfa más 10 grados. Y eso nos tiene que dar 180 grados. Ecuación. Resolvemos. ¿Cuántos alfa más alfa? ¿Cuántas alfas? 2 alfas. Bien.
2 alfa más. ¿Cuánto es 50 más 60 grados? 50 más 10, perdón. 60. 60 grados. Igual 180 grados, entonces. Hacemos el intercambio correspondiente, dejamos la incógnita solita. 2 alfa igual 180 grados, lo dejamos solito también, tal como está. ¿Qué hacemos con el 60? Pasa por el otro lado, ¿no? Ya, ¿cómo pasa? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Restando. Muy bien, restando porque estaba sumando antes del igual, menos 60 grados. Ya nos queda menos. 2 alfa es igual a ¿cuánto? Alfa. Resolver la resta, 180 grados menos 60 grados. 120. Bien, 120 grados. Y ya nos falta lo último casi. Despejar alfa. Y sacar el 2 de ahí. Igual, ¿qué hacemos con el 2? Pasa sumando, restando, multiplicando, dividiendo. 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 ¿Cuánto nos da la mitad de 120? 60. Bien, 60 grados. Listo, tenemos alfa. Ahora que tenemos alfa, podemos determinar la medida del ángulo EDC y la medida del ángulo EBC. Así que vamos a colocarlo acá al ladito. Medida del ángulo EDC es igual a alfa más 50 grados. Eso es lo que viene en el enunciado. Pero ya tenemos alfa. Y alfa dijimos que es 60. O sea, va a ser 60 grados más 50 grados. ¿Cuánto nos va a dar? 60 grados más 50 grados. 110. Muy bien, 110 grados. Y vamos por la medida del ángulo EBC. Va a ser igual, EBC decía que era alfa más 10 grados, según el enunciado y según lo que aparece acá. Alfa más 10 grados. Y alfa, ya dijimos que mide 60 grados, más 10 grados en este caso. Y eso nos da como resultado, ¿cuántos grados? 70. 70 grados. Y se cumple el teorema.
porque 110 grados más 70 grados son 180 grados. Lo mismo hay que hacer con beta, lo mismo que hicimos acá, pero ahora son otros los ángulos. Vamos a seguir acá abajito. Ahora los que están frente a frente, que tienen que ver con beta, es BED. Nos fijamos, BED está acá. El que está enfrente está en C, entonces sería BCD. Entonces sería BED más BCD. 180 grados. Vamos a reemplazar las medidas. Es beta más 15 grados más beta más 35 grados. Y eso nos tiene que dar 180 grados. Chicos, ¿van bien hasta ahí o hay alguna duda? No. Ya, trabajemos entonces. ¿Cuántas betas tenemos? 2. Nuevamente, bien. En algunos ejercicios de la siguiente guía que voy a subir, puede que aparezca 3 betas o 4 betas, pero hay que hacer lo mismo. Averiguar cuánto vale beta y cuánto vale alfa. Entonces, 2 betas, 15 grados más 35 grados. ¿Cuánto da? 50. Bien, 50 grados. Igual, 180 grados. Seguimos más abajo. Este 50 tiene que cambiar de lado. El 2 beta queda solito. ¿Qué hacemos con el 50? Pasa restando. Bien, se resta entonces. ¿Cuánto da la resta? 130. Muy bien, 2 beta igual 130. Beta igual. ¿Qué hacemos con el 2? Pasa dividiendo. Muy bien, pasa dividiendo. 130 grados dividido por 2. ¿Cuánto nos da eso? 65. Bien, 65 grados. Listo, tenemos beta y hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior. La medida de cada ángulo ahora. La medida de BED. Acá al ladito. Medida del ángulo BED es igual. Dice que es beta más 15 de acuerdo al enunciado. Beta más 15 grados. Y aquí también aparece beta más 15 grados. Igual, pero ya tenemos beta. Beta es 65. 65 grados más 15 grados. Igual, ¿cuánto da? 80. 80 grados.
Muy bien. Y por un tema lógico, ¿cuánto va a medir el otro entonces? El BCD, 100. Tiene que medir 100. Vamos a comprobarlo. Medida el ángulo BCD es igual a beta más 35. Beta más 35 grados. Eso es igual a 65 más 35. Y eso es igual, efectivamente, como dijo Vida, 100 grados. Se cumple el teorema. 100 más 80 son 180 grados. Los que están opuestos son suplementarios. Ahí está, chiquillos. ¿Dudas, consultas antes de terminar con esto? Y si no hay dudas, consultas, me la pueden hacer llegar en cualquier momento, pero el lunes y martes entonces, próxima semana, test y tarea. De esto mismo, aplicar los teoremas. Ejercicios similares. El test, obviamente, con alternativas. La tarea con desarrollo, se hace en la misma clase, 3 ejercicios. Y lo dejamos hasta acá, chiquillos. Ya, profe. Que estén muy bien, cuídense, estamos en Igual, contacto. nos vemos. Gracias. Chao, cuídense todos. Profe. Chao, chao.